Hay un libro que ha sido leído más que cualquier otro en la historia de la civilización occidental. Sus páginas han sido traducidas a más de 3.000 idiomas, estudiadas por generaciones de teólogos, historiadores, filólogos y escépticos, copiadas a mano durante siglos por monjes que dedicaban vidas enteras a preservar cada letra con precisión casi obsesiva. Y sin embargo, dentro de sus primeros capítulos, en las líneas que la mayoría de los lectores recorre con cierta prisa porque parecen contener poco más que una lista de nombres y edades, existe una estructura que permaneció prácticamente invisible durante milenios. No se trata de un código cifrado al estilo moderno, ni de una conspiración oculta por instituciones religiosas, ni de un acertijo diseñado para iniciados. Se trata de algo mucho más sencillo, y precisamente por eso, fue mucho más difícil de detectar. Los nombres propios de los 10 patriarcas antediluvianos del Génesis, leídos en secuencia y traducidos desde sus raíces hebreas originales, forman un mensaje coherente. Una oración completa, con sujeto, predicado y sentido teológico unitario, escondida a simple vista en lo que generaciones de lectores descartaron como mera genealogía. El capítulo 5 del Génesis es, para el lector contemporáneo, uno de los pasajes menos atractivos de toda la Biblia. Su estructura es repetitiva hasta la monotonía aparente. Un nombre, una edad al engendrar al hijo siguiente, los años restantes de vida, la mención de otros hijos e hijas no nombrados y la muerte. 10 veces se repite esta fórmula, desde Adán hasta Noé, con variaciones mínimas. En las traducciones modernas, ya sean al español, al inglés, ya al francés o al alemán, los nombres se transliteran fonéticamente, es decir, se adaptan los sonidos hebreos al alfabeto latino sin traducir su significado. Adán es simplemente Adán. Set es Set. Enos es Enos. Para el lector que no conoce el hebreo bíblico, estos nombres no dicen nada más allá de identificar a un individuo dentro de una cadena generacional. Pero en el hebreo antiguo, cada nombre era también una palabra, o una frase comprimida, o una declaración sobre la naturaleza, o el destino de quien lo portaba. Nombrar no era etiquetar, era definir. Esta particularidad del hebreo bíblico no es exclusiva ni sorprendente en el contexto de las lenguas semíticas antiguas. En el acadio, en el ugarítico, en el fenicio, los nombres propios solían ser oraciones comprimidas que invocaban a una divinidad, describían una circunstancia del nacimiento o expresaban un deseo de los padres. Lo que resulta excepcional en el caso de Génesis 5 no es que cada nombre tenga significado individual, algo que los estudiosos del hebreo siempre supieron, sino que los 10 nombres, leídos consecutivamente en el orden exacto en que el texto los presenta, produzcan un mensaje con coherencia gramatical y teológica. Este descubrimiento, o más precisamente este redescubrimiento, porque algunos rabinos medievales ya habían notado fragmentos de la secuencia, fue articulado de manera sistemática en el siglo XX por investigadores como Chuck Missler, que lo popularizó en contextos evangélicos, pero también ha sido objeto de análisis por hebraístas académicos que, aunque con mayor cautela interpretativa, reconocen la plausibilidad lingüística de las traducciones individuales. Conviene entonces recorrer los 10 nombres uno por uno, no como ejercicio de catálogo, sino como un acto de excavación lingüística, porque cada traducción tiene capas, y cada capa tiene matices que importan. El primero es Adán, en hebreo, Adam. La palabra deriva de Adamá, que significa tierra, suelo, arcilla rojiza. El Génesis mismo ofrece la etimología dentro de la narrativa. El hombre es formado del polvo de la tierra. Adam, por tanto, significa hombre en sentido genérico, o el terroso, el que viene de la tierra. No es un nombre propio en el sentido moderno. Es una descripción ontológica. El ser humano definido por su origen material. El segundo es Set, en hebreo Shet.
Génesis 4, versículo 25, proporciona la explicación directa. Eva dice que Dios le ha concedido, en hebreo shat, otro hijo en lugar de Abel. La raíz verbal shat significa designado, puesto, concedido. Set es, literalmente, el designado, el que fue puesto en lugar de otro. El tercero es enos, en hebreo enosh. Esta palabra aparece numerosas veces en el texto bíblico hebreo como sustantivo común, no solo como nombre propio, y su significado es mortal, frágil, incurable. A diferencia de Adam, que enfatiza el origen material, Enosh enfatiza la condición vulnerable. En varios pasajes de los Salmos y de Job, Enosh se utiliza para describir al ser humano en su fragilidad, en su condición de ser que sufre y muere. Algunos lexicógrafos hebreos, como los que compilaron el Brown Driver Briggs, el diccionario de referencia estándar para el hebreo bíblico, confirman esta acepción de debilidad y mortalidad. El cuarto es Cainán, en hebreo Keinán. La raíz aquí es Ken o Caná, y el campo semántico incluye nido, posesión, adquisición, pero también lamento, elegía. La forma Keinán ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la leen como morada o posesión, otros como lamento o dolor. La ambigüedad no es accidental. En hebreo bíblico, las raíces trilíteras pueden generar campos semánticos amplios que el contexto estrecha. En la secuencia que estamos reconstruyendo, la lectura que la mayoría de los analistas adopta es dolor o lamento, porque encaja con la progresión semántica que los nombres anteriores han establecido. Del hombre hecho de tierra, designado, mortal, al dolor. El quinto es Mahalalel, en hebreo Mahalalel. Este nombre es compuesto, y su estructura es más transparente que los anteriores. Mahalal proviene de la raíz halal, que significa alabar, glorificar, y que es la misma raíz de la que deriva la palabra Hallelujah. Él, por supuesto, es una de las palabras hebreas para Dios, la forma corta de Elohim. Mahalalel significa, con muy poco margen de discusión, alabanza de Dios o el que alaba a Dios. Aquí la traducción es prácticamente unánime entre los lexicógrafos. El sexto es Yared, en hebreo Yered. La raíz es Yarad, que significa descender, bajar. El significado de Yered es directo: descenderá o el que desciende. Esta raíz verbal es extremadamente común en el hebreo bíblico y no presenta ambigüedad significativa. Yarad se usa para describir el descenso de Dios al Sinaí, el descenso de ángeles, el descenso físico de una montaña. En el contexto del nombre, la lectura más natural es descenderá. El séptimo es Enoc, en hebreo Hanok. La raíz es Hanak, que significa dedicar, iniciar, enseñar, instruir. El sustantivo derivado Hinuk significa educación, dedicación. Enoc significa dedicado, o el que enseña o el que inicia. Es notable que Enoc ocupa el séptimo lugar en la genealogía, posición que en la numerología hebrea tiene connotaciones de completitud y sacralidad, y que el texto bíblico le otorga un destino único entre todos los patriarcas antediluvianos. No muere, sino que camina con Dios y desaparece porque Dios se lo lleva. Esta anomalía narrativa ha generado siglos de interpretación, desde la literatura apocalíptica judía, como el libro de Enoc, hasta la tradición cristiana que ve en su traslación un prefiguramiento de la ascensión. El octavo es Matusalén, en hebreo Metushelach, nombre compuesto. Metú proviene de la raíz mut, que significa morir, muerte, y Shelach proviene de shalach, que significa enviar, lanzar, soltar. Metushelach se traduce como su muerte enviará o cuando él muera, será enviado. Esta traducción ha sido corroborada por múltiples fuentes hebraístas y adquiere una resonancia extraordinaria cuando se hace el cálculo aritmético que el propio texto del Génesis permite. Si se suman la edad de Matusalén al engendrar a Lamec, 187 años, más la edad de Lamec al engendrar a Noé, 182 años,
más los 600 años de Noé al momento del diluvio, el total es 969 años, exactamente la edad que el Génesis atribuye a Matusalén al morir. Esto significa que, según la cronología interna del texto, Matusalén murió el mismo año del diluvio. Su muerte envió efectivamente el juicio. El nombre fue profético dentro de la lógica narrativa del propio texto. El noveno es Lamec, en hebreo Lemec. Este nombre es el más debatido en términos etimológicos. Las propuestas incluyen derivaciones de la raíz mac, que sugiere abatido, empobrecido, humillado, o del acadio lamku, que comparte connotaciones similares. Otras lecturas menos aceptadas lo vinculan con palabras que significan poderoso o guerrero. Pero estas se aplican más al otro, Lamec del linaje de Caín en Génesis 4. En el contexto de la genealogía setita, la lectura predominante es desesperado, abatido o el que se lamenta. El propio texto ofrece una pista. Cuando Lamec nombra a su hijo Noé, dice, en Génesis 5, versículo 29, que éste los consolará del trabajo y del dolor de sus manos, causados por la tierra que Dios maldijo. El lamento y la desesperación están explícitamente presentes en las palabras del Padre. El décimo es Noé, en hebreo Noaj. La raíz es nuaj, que significa descanso, reposo, consuelo, alivio. La conexión etimológica que el texto establece entre Noé y el verbo nahem, consolar, es ligeramente irregular desde el punto de vista de la lingüística estricta, ya que las raíces nuaj y nahem son distintas, pero la asociación fonética y semántica es claramente intencional dentro de la narrativa. Noé significa descanso, consuelo. Ahora la secuencia completa, leída como oración. Adán, hombre. Set, designado. Enós, mortal. Cainán, dolor, lamento. Mahalalel, la alabanza de Dios o el Dios alabado. Jared, descenderá. Enoc, dedicado, enseñando. Matusalén, su muerte enviará. Lamec, a los desesperados, a los abatidos. Noé, descanso, consuelo. El hombre designado mortal al dolor. La alabanza de Dios descenderá, dedicado. Su muerte enviará a los abatidos descanso. Reformulada en español fluido, una de las lecturas posibles es: el hombre fue designado a la mortalidad y al dolor, pero el Dios alabado descenderá enseñando, y su muerte traerá a los desesperados descanso y consuelo. La primera reacción ante esta secuencia suele oscilar entre el asombro y el escepticismo, y ambas respuestas son legítimas. El asombro es comprensible. Que 10 nombres consecutivos en un texto compuesto, según la datación académica mayoritaria, entre los siglos X y V antes de la Era Común, formen un mensaje coherente sobre redención a través del sacrificio es, como mínimo, una coincidencia estadísticamente notable. El escepticismo también es comprensible. La traducción de nombres hebreos antiguos implica decisiones interpretativas, y en al menos 2 casos, Cainán y Lamec, existe margen suficiente para que la traducción elegida refleje el resultado deseado en lugar de la única lectura posible. Para antes de continuar con las implicaciones de esta secuencia y su contexto histórico, conviene recordar suscribirse al canal para apoyar la creación de estos documentales y seguir explorando juntos los rincones menos transitados del conocimiento antiguo. Dicho esto, regresemos a la genealogía. La cuestión central que los estudiosos han debatido no es si cada nombre tiene un significado individual en hebreo, porque eso es un hecho lingüístico incontestable, sino si la secuencia fue diseñada intencionalmente para producir un mensaje, y si fue así, ¿por quién y cuándo? Aquí las posiciones divergen considerablemente. La posición tradicional, sostenida en contextos teológicos conservadores, tanto judíos como cristianos, es que la secuencia refleja una intencionalidad divina.
Dios habría guiado a los padres de cada patriarca para elegir precisamente esos nombres, de modo que la genealogía funcionara simultáneamente como registro histórico y como profecía mesiánica comprimida. En esta lectura, el mensaje apunta directamente a la figura de Jesucristo, el Dios alabado que desciende, cuya muerte trae consuelo. La genealogía del capítulo 5 sería entonces un evangelio antes del evangelio, una declaración cristológica inscrita en los cimientos mismos de la Torá. La posición académica crítica, representada por la escuela documental y sus herederas, ofrece una explicación diferente. En esta perspectiva, el Pentateuco es el resultado de la compilación y edición de múltiples fuentes textuales durante un periodo extenso, desde tradiciones orales muy antiguas hasta redacciones sacerdotales posteriores al exilio babilónico en el siglo VI antes de la Era Común. Los nombres de los patriarcas antediluvianos podrían reflejar tradiciones etiológicas, es decir, narrativas que explican orígenes, que fueron seleccionadas y organizadas por los redactores con plena conciencia de sus significados. Si los editores finales del texto eligieron deliberadamente esta secuencia de nombres de entre varias tradiciones genealógicas disponibles, el mensaje no sería accidental, sino editorial. Una construcción teológica sofisticada, realizada por escribas que dominaban las resonancias semánticas del hebreo, y que organizaron el material para transmitir un significado subyacente. Esta segunda explicación no requiere invocar lo sobrenatural, pero tampoco lo excluye. Simplemente desplaza la agencia del diseño desde la providencia divina hacia la inteligencia literaria de los redactores. Y es una explicación que, paradójicamente, hace la existencia del mensaje más plausible, no menos, porque los escribas del antiguo Israel eran maestros reconocidos de las estructuras literarias complejas. El texto hebreo de la Biblia está repleto de acrósticos, quiasmos, paralelismos concéntricos, juegos de palabras y patrones numéricos que la investigación académica ha documentado extensamente durante los últimos 2 siglos. El quiasmo, por ejemplo, es una estructura literaria en la que los elementos de una secuencia se repiten en orden inverso, formando un patrón del tipo ABCB prima a prima. Los estudios del profesor David Dorsey, de la Universidad de Evangelical, y de otros especialistas en retórica hebrea, han identificado estructuras quiásticas en prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, incluyendo pasajes narrativos que a primera vista parecen lineales. El hecho de que los escribas hebreos fueran capaces de construir estas arquitecturas invisibles a escala de capítulos enteros hace enteramente concebible que también pudieran construir mensajes semánticos a través de secuencias de nombres propios. Existe además un paralelo instructivo en la lista real sumeria, un documento mesopotámico que registra los reyes que gobernaron antes y después del diluvio en la tradición sumeria. Al igual que la genealogía de Génesis 5, la lista real sumeria presenta números extraordinariamente grandes para las edades o reinados de los gobernantes antediluvianos, con cifras que alcanzan decenas de miles de años. Y al igual que en el Génesis, los nombres de estos reyes tienen significados en sumerio que algunos investigadores han intentado leer como secuencia. Las similitudes estructurales entre ambos documentos han sido estudiadas extensamente desde que los textos cuneiformes fueron descifrados en el siglo XIX, y la relación entre la tradición mesopotámica y la tradición bíblica del diluvio es uno de los campos más fértiles de la asiriología comparada. La lista real sumeria menciona 10 reyes antediluvianos, número que coincide con los 10 patriarcas del Génesis. Esta coincidencia numérica ha sido interpretada de múltiples maneras. Algunos investigadores, como William Hallo, de la Universidad de Yale, argumentaron que la genealogía de Génesis 5 es una adaptación israelita de un patrón literario mesopotámico más antiguo, transformado para servir a la teología monoteísta hebrea. Otros, como Kenneth Kitchen, de la Universidad de Liverpool,
sostuvieron que ambas tradiciones reflejan independientemente un sustrato histórico común, un recuerdo cultural compartido del período anterior al evento catastrófico que ambas culturas interpretan como un diluvio universal. En cualquiera de los dos casos, el hecho de que los escribas hebreos estuvieran trabajando con un formato heredado y lo adaptaran conscientemente a sus propósitos teológicos refuerza la posibilidad de que la selección y el ordenamiento de los nombres fueran deliberados. Pero hay una objeción que merece consideración seria, y es la objeción del sesgo confirmatorio en la traducción. El hebreo bíblico es una lengua con un sistema de raíces trilíteras que genera campos semánticos amplios. Una misma raíz puede producir significados que van desde lo concreto hasta lo abstracto, desde lo positivo hasta lo negativo. Cuando un investigador se acerca a una lista de nombres con la expectativa de encontrar un mensaje, si las decisiones de traducción pueden inclinarse inconscientemente hacia las acepciones que completan el patrón deseado. El caso de Cainán es ilustrativo. Si se traduce como posesión o nido, la secuencia pierde coherencia narrativa. Si se traduce como lamento o dolor, la secuencia fluye. La traducción elegida no es incorrecta. La raíz hebrea admite esa lectura, pero tampoco es la única posible. Lo mismo ocurre en menor medida con Lamec. Los defensores de la autenticidad del mensaje responden que la existencia de un campo semántico amplio para cada raíz no invalida la lectura propuesta, porque el contexto de la secuencia funciona como el contexto de una oración. Así como el significado de una palabra polisémica se determina por las palabras que la rodean, el significado más apropiado de cada nombre se determina por los nombres adyacentes. Y este argumento tiene mérito lingüístico, aunque también tiene circularidad. El contexto que determina el significado es el mismo mensaje que se está intentando demostrar. La posición más equilibrada, adoptada por hebraístas como Michael Brown y por investigadores del texto masorético, es que las traducciones individuales son, en su mayoría, sólidas y verificables, que la secuencia produce efectivamente un mensaje legible, y que la intencionalidad detrás de ese mensaje es probable pero no demostrable con certeza absoluta. Lo que sí puede afirmarse sin reserva es que los rabinos y escribas del período del Segundo Templo, entre el siglo V antes de la Era Común y el siglo I de la Era Común, eran conscientes de los significados de los nombres patriarcales y los comentaban activamente. El Midrash Rabbah, la gran colección de comentarios homiléticos judíos, contiene múltiples discusiones sobre la etimología de los nombres de Génesis y sobre las razones por las que cada patriarca recibió su nombre específico. Lo que el Midrash no hace, y esta es una observación importante, es leer la secuencia como un mensaje cristológico unificado. La lectura mesiánica de la genealogía como un todo es predominantemente cristiana y emergió con fuerza en el período moderno. Los comentaristas judíos medievales, como Rashi en el siglo XI y Nachmanides en el siglo XIII, analizaban los nombres individualmente y extraían lecciones morales o teológicas de cada uno, pero no los concatenaban en una oración profética. Esto no significa que el mensaje no exista en el texto. Significa que su percepción depende en parte del marco interpretativo del lector, un fenómeno que la hermenéutica denomina horizonte de expectativas. La tradición judía de la gematría, el sistema de asignar valores numéricos a las letras hebreas y buscar correspondencias entre palabras con el mismo valor total, ofrece otro ángulo de análisis. Los cabalistas medievales, especialmente los de la escuela de Gerona y los que siguieron el Zohar en el siglo XIII, desarrollaron elaborados sistemas de lectura en los que cada nombre, cada letra y cada número del texto bíblico contenía capas de significado accesibles solo a través del estudio esotérico. La idea de que la Torá contiene mensajes ocultos no es, por tanto, una invención moderna ni una peculiaridad cristiana. Es una convicción profundamente arraigada en la mística judía.
aunque los métodos y los mensajes específicos que cada tradición extrae difieren considerablemente. La gematría aplicada a los nombres de Génesis 5 produce resultados que algunos investigadores consideran significativos y otros consideran coincidencias numéricas inevitables en un sistema donde cada palabra tiene un valor. Por ejemplo, el valor numérico de Matusalén, Mem Tav Vav Shin Lamed Yei, suma 984 en el sistema estándar, y diversos cálculos combinatorios con los valores de los 10 nombres han sido propuestos como portadores de información adicional. Sin embargo, la gematría como método exegético tiene una limitación fundamental. Dado un conjunto suficiente de números y la libertad de combinarlos mediante diferentes operaciones, es posible encontrar casi cualquier patrón buscado. La cuestión no es si los patrones existen, sino si son significativos. Y esa determinación es, en última instancia, una decisión interpretativa más que un hallazgo empírico. Hay una dimensión adicional de la genealogía de Génesis 5 que merece atención y que frecuentemente se omite en las discusiones centradas exclusivamente en el significado de los nombres. Las edades. Los números que el texto asigna a cada patriarca, tanto la edad al engendrar al hijo siguiente como los años de vida total, han sido objeto de estudio intensivo y han generado múltiples hipótesis. Las edades totales de los patriarcas antediluvianos oscilan entre los 365 años de Enoc, el más breve y el único que no muere, sino que es llevado por Dios, y los 969 años de Matusalén, es la cifra más alta registrada para un ser humano en toda la Biblia. Estas cifras han sido interpretadas literalmente por tradiciones que sostienen que las condiciones antediluvianas permitían longevidades extraordinarias, alegóricamente por tradiciones que ven en los números símbolos de completitud o de períodos dinásticos, y comparativamente por investigadores que señalan los paralelos con las cifras aún más extremas de la lista real sumeria, donde los reinados antediluvianos se miden en decenas de miles de años. El investigador Dwight Young, en un estudio publicado en el Journal of the American Oriental Society, propuso que las edades de los patriarcas del Génesis fueron derivadas de las cifras sumerias mediante un proceso de reducción sistemática. Los editores hebreos habrían tomado los números de la tradición mesopotámica y los habrían reducido a proporciones menos extremas, pero igualmente simbólicas. Otros investigadores, como Carol Hill, han sugerido que las edades utilizan un sistema numérico sexagesimal, base 60, heredado de Mesopotamia, y que su lectura en base decimal produce distorsiones. En el sistema sexagesimal, las cifras adquieren valores diferentes y más modestos, aunque esta hipótesis no ha alcanzado consenso académico. Lo que resulta indiscutible es que las edades no fueron asignadas al azar. Varios patrones numéricos han sido identificados. Las edades totales de varios patriarcas son múltiplos de 5 más 7, o contienen en sus componentes los números 67, que en el sistema numérico mesopotámico tenían significación especial. La edad de Enoc, 365 años, coincide con el número de días del año solar, una coincidencia que difícilmente puede ser accidental y que conecta a este patriarca con tradiciones calendáricas. El libro de Enoc, un texto extrabíblico del período del Segundo Templo que tuvo enorme influencia en el judaísmo tardío y en el cristianismo primitivo, presenta a Enoc como receptor de conocimiento astronómico y calendárico divino, un papel coherente con la asociación numérica solar. La cronología interna, que las edades establecen, permite construir una línea temporal completa desde la creación hasta el diluvio. Según esta cronología, varios patriarcas fueron contemporáneos durante períodos prolongados. Adán habría vivido hasta el año 930 desde la creación, lo que significa que coexistió con todos los patriarcas de la lista excepto Noé. Matusalén, nacido en el año 687, habría conocido a Adán durante 243 años.
Lamec habría coincidido con Adán durante 56 años. Estas superposiciones cronológicas implican que, dentro de la lógica del texto, la transmisión de conocimiento y de memoria desde el primer hombre hasta Noé requirió solo una cadena de testimonios directos. Adán pudo haber contado a Matusalén lo que vivió en el Edén, y Matusalén pudo haber transmitido ese relato a Noé. Esta observación no es trivial. En una cultura oral, y la fiabilidad de la tradición depende del número de eslabones en la cadena de transmisión. Si las edades del Génesis se leen como una afirmación sobre la preservación del conocimiento antediluviano, el texto está diciendo que la distancia entre el origen y el diluvio fue cubierta por apenas 3 o 4 generaciones de testigos superpuestos. Una cadena lo suficientemente corta como para minimizar la distorsión del mensaje original. El propio acto de registrar las edades tendría entonces un propósito epistemológico: garantizar al lector que la información contenida en los primeros capítulos del Génesis fue transmitida con fidelidad, de boca a oído, a través de hombres que vivieron lo suficiente para conocerse entre sí. Antes de avanzar hacia las implicaciones teológicas y literarias más amplias de estos hallazgos, vale la pena recordar que la suscripción al canal permite seguir produciendo estas exploraciones documentales. Ahora, con esa breve pausa, regresemos al terreno de la genealogía y sus ecos. Existe otro nivel de lectura que combina los significados de los nombres con la posición numérica de cada patriarca en la secuencia, un nivel que conecta con la importancia que la tradición hebrea otorgaba a los números ordinales. El séptimo lugar, ocupado por Enoc, es particularmente significativo. En la Biblia hebrea, el número 7 aparece con una frecuencia y una consistencia que trascienden la coincidencia. 7 días de la creación, 7 años del ciclo agrícola, 7 veces 7 años hasta el jubileo, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas en el Apocalipsis. La posición de Enoc como séptimo patriarca fue explícitamente señalada en la Epístola de Judas, versículo 14 del Nuevo Testamento, donde se lo identifica como séptimo desde Adán, una designación que indica que la posición ordinal era teológicamente relevante para los escritores del período del Segundo Templo. Enoc, el dedicado, el que enseña, es también el único patriarca de la lista que no muere. El texto hebreo dice: Vayitalek Yanok, et haelohim beinennu kilakaj oto Elohim. Caminó Enoc con Dios y no fue más, porque Dios lo tomó. El verbo lakaj, tomar, en este contexto implica un traslado, no una muerte. La tradición interpretativa, tanto judía como cristiana, ha visto en Enoc una figura de excepción, alguien cuya dedicación fue tan completa que trascendió la condición mortal que su antecesor Enós representaba por su propio nombre. Dentro de la secuencia del mensaje oculto, Enoc ocupa la posición pivote entre la descripción de la condición humana, hombre designado mortal al dolor, y la descripción de la acción redentora descenderá. Su muerte enviará descanso. El dedicado es la bisagra entre el diagnóstico y la solución. La literatura enóquica, que floreció entre los siglos III antes de la Era Común y I de la Era Común, expandió enormemente la figura de este patriarca. El primer libro de Enoc, también llamado Enoc etiópico, porque sobrevivió íntegro solo en la tradición manuscrita de la Iglesia Ortodoxa etíope, presenta a Enoc como viajero celestial que recibe revelaciones sobre la estructura del cosmos, el destino de los ángeles caídos, el calendario divino y el juicio final. Fragmentos arameos del libro de Enoc fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán, lo que confirma que el texto circulaba en Judea al menos desde el siglo II antes de la Era Común. La comunidad de Qumrán, probablemente esenia, otorgaba a la literatura enóquica una autoridad cercana a la canónica. La conexión entre Enoc y la revelación del conocimiento divino es relevante para la lectura del mensaje oculto en los nombres,
porque sugiere que la tradición judía antigua ya asociaba a Bimapasu a este patriarca con la idea de que verdades esenciales estaban codificadas en las generaciones antediluvianas. El libro de los Jubileos, otro texto del período del Segundo Templo, Iri presenta a Enoc como el primer ser humano que aprendió a escribir y que registró los signos del cielo. Si los escribas que compusieron o editaron Génesis 5 estaban familiarizados con estas tradiciones enóquicas, y la evidencia de Qumrán sugiere que sí, entonces la colocación de Enoc en la séptima posición de una genealogía, cuyos nombres forman un mensaje oculto, adquiere una dimensión de autorreferencia casi vertiginosa. El patriarca asociado con el conocimiento escondido ocupa el lugar central de un mensaje escondido. La octava posición, Matusalén, introduce lo que puede considerarse el elemento más verificable internamente de toda la secuencia. Como se mencionó anteriormente, la aritmética del texto confirma que Matusalén murió el año del diluvio. Pero hay un detalle adicional que a menudo pasa desapercibido. El texto no dice explícitamente que Matusalén murió en el diluvio, solo que murió el mismo año. La tradición rabínica, recogida en el Talmud babilónico, Tractate Sanedrín, indica que Dios retrasó el diluvio 7 días para permitir el período de duelo por Matusalén, lo que implica que los rabinos lo consideraban un hombre justo cuya muerte precedió, pero no fue causada por la catástrofe. Esta lectura preserva la coherencia del mensaje de su nombre. Su muerte envió el diluvio, no porque fuera un castigo contra él, sino porque su existencia era, de algún modo, lo que contenía el juicio. Mientras vivió el hombre más longevo de la historia bíblica, el desastre fue diferido. Su nombre era simultáneamente una promesa y un reloj. El noveno y el 10º nombres, Lamec y Noé, completan la secuencia con una resolución que el texto narrativo del Génesis confirma explícitamente. Lamec, el desesperado, nombra a su hijo con una declaración de esperanza. Este nos consolará de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos, a causa de la tierra que maldijo el Señor. El verbo que usa Lamec, nahem, consolar, es la raíz que asocia fonéticamente con Noé, nuaj, descanso. La conexión no es etimológicamente perfecta. Las raíces son distintas, pero es deliberadamente invocada por el texto. Lamec está haciendo un juego de palabras profético. Nombra a su hijo descanso porque espera que traiga consuelo. Y dentro de la narrativa del Génesis, Noé efectivamente cumple esa función. Es el agente a través del cual la humanidad, o al menos su remanente, sobrevive al juicio y recibe un nuevo comienzo. Y la estructura completa del mensaje puede ahora contemplarse con mayor profundidad. No es simplemente una oración sobre redención. Es una narrativa comprimida en 10 palabras que replica la estructura del drama bíblico completo, tal como lo entiende la teología cristiana. Hay una condición inicial, la humanidad mortal y doliente. Hay una acción divina, el Dios alabado desciende. Hay un propósito, enseñar, dedicarse. Hay un costo, su muerte. Hay un destinatario, los desesperados. Y hay un resultado, descanso, consuelo, creación, caída, encarnación, ministerio, crucifixión, redención, en 10 nombres. Para la teología cristiana, esta lectura resulta extraordinariamente resonante porque parece anticipar, en la primera genealogía de la Biblia, el arco narrativo completo que culmina en los Evangelios. Para la teología judía, la resonancia es diferente, pero no inexistente. El patrón de exilio y redención, de sufrimiento y consuelo, es central en la experiencia y la esperanza de Israel. Para el investigador secular, la secuencia plantea una pregunta genuinamente interesante sobre los mecanismos de composición literaria en el antiguo Cercano Oriente, y sobre la capacidad de los textos sagrados para operar simultáneamente en múltiples niveles de significado.
Hay quienes han intentado extender el método a otras genealogías bíblicas, con resultados mixtos. La genealogía de Génesis 4, el linaje de Caín, contiene nombres con significados identificables, pero la secuencia no produce un mensaje coherente con la misma fluidez. La genealogía de Génesis 11, los patriarcas postdiluvianos desde Sem hasta Abraham, también ha sido analizada. Y aunque algunos nombres tienen significados claros, la coherencia de la secuencia como mensaje unificado es considerablemente menor. Esta disparidad podría interpretarse de dos maneras. O bien, la genealogía de Génesis 5 es única en su diseño intencional, lo que la hace excepcional, o bien el método de lectura funciona selectivamente y produce resultados coherentes solo cuando las traducciones se eligen con el resultado en mente, lo que la haría sospechosa. La respuesta más honesta es que ambas posibilidades permanecen abiertas. Lo que no puede negarse es la convergencia de múltiples factores que hacen de Génesis 5 un texto inusualmente denso. Los nombres tienen significados verificables. La secuencia produce un mensaje legible. La cronología interna es aritméticamente consistente. Las posiciones ordinales tienen correspondencias simbólicas documentadas. El texto narrativo circundante confirma y amplifica los significados de los nombres individuales. Y la tradición interpretativa, tanto judía como cristiana, ha reconocido durante siglos que este pasaje contiene más de lo que una lectura superficial revela. Quizás lo más notable de todo es que este mensaje, si efectivamente fue diseñado para ser invisible en la superficie. No está marcado, no está señalado, no hay ninguna indicación en el texto de que los nombres deban leerse como secuencia semántica. El lector debe conocer el hebreo, debe traducir cada nombre, debe leer las traducciones consecutivamente, y debe tener el marco conceptual necesario para reconocer el patrón. Es un mensaje que recompensa la profundidad, no la velocidad. Un mensaje que exige del lector exactamente lo que la tradición judía siempre exigió de sus estudiosos. Leer una vez más, cavar un poco más hondo, no dar nunca por concluida la lectura. Los escribas del antiguo Israel no trabajaban como los autores modernos. No se sentaban frente a un papiro en blanco con la intención de expresar ideas originales. Su labor era custodiar, transmitir, organizar y, cuando las circunstancias lo requerían, compilar tradiciones que consideraban sagradas. El concepto de autoría individual, tan central para la cultura literaria occidental desde el Renacimiento, era esencialmente ajeno a la mentalidad de los soferim, los escribas hebreos cuya función social oscilaba entre la del copista, la del jurista y la del teólogo. Cuando un escriba del período monárquico o del exilio babilónico se sentaba a trabajar con los materiales que eventualmente conformarían el libro del Génesis, tenía ante sí no una hoja vacía, sino un repertorio de tradiciones orales, fragmentos escritos, listas genealógicas, relatos etiológicos y fórmulas litúrgicas, que debía armonizar en un texto coherente. Esta realidad compositiva es fundamental para comprender cómo un mensaje oculto en una genealogía pudo haber sido construido, porque elimina la imagen de un solo autor sentado en un momento específico, inventando 10 nombres con significados perfectamente encadenados. El proceso fue, casi con certeza, más gradual y más colectivo. Los nombres de los patriarcas antediluvianos probablemente existían en la tradición oral mucho antes de que fueran fijados por escrito. Cada nombre habría sido asignado dentro de la narrativa por razones que el propio texto a veces explicita. Adán fue llamado así por la tierra. Set fue designado como sustituto de Abel. Noé fue nombrado con la esperanza del consuelo. Los escribas que finalmente compilaron la genealogía no inventaron los nombres, sino que los heredaron, pero sí decidieron el orden, la estructura y la presentación final.
Y es en esa decisión editorial donde la intencionalidad del mensaje encuentra su espacio más plausible. El proceso de transmisión textual en el antiguo Israel ha sido iluminado significativamente por los descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Antes de los hallazgos de Qumrán en 1947, el manuscrito hebreo más antiguo del Antiguo Testamento era el Códice de Alepo, una fechado aproximadamente en el año 930 de la Era Común. Esto significaba que entre la composición original de los textos bíblicos y la copia más antigua disponible, mediaban más de 1000 años de transmisión manuscrita, un abismo temporal que alimentaba las dudas sobre la fidelidad del texto. Los manuscritos del Mar Muerto cerraron ese abismo de manera espectacular. Los fragmentos encontrados en las cuevas de Qumrán, datados entre el siglo III antes de la Era Común y el siglo I de la Era Común, mostraron que el texto bíblico hebreo había sido transmitido con una exactitud asombrosa. Las variantes entre los manuscritos de Qumrán y el texto masorético medieval eran, en la inmensa mayoría de los casos, menores. Diferencias ortográficas, variaciones en partículas gramaticales, ocasionales adiciones o sustituciones de una palabra. La estructura narrativa, los nombres propios, las genealogías y las cifras eran sustancialmente idénticos. Este hallazgo tiene implicaciones directas para la discusión sobre el mensaje en los nombres del Génesis. Si el texto fue transmitido con esa fidelidad durante más de 1000 años, los nombres que leemos hoy en el texto masorético son, con altísima probabilidad, los mismos nombres que los lectores del período del Segundo Templo leían y, presumiblemente, los mismos que los compiladores originales fijaron. La cadena de transmisión no distorsionó la secuencia. Lo que llegó hasta nosotros es, en términos textuales, lo que fue puesto. Sin embargo, hay una complicación que la honestidad intelectual obliga a señalar. El texto masorético no es la única versión antigua del Antiguo Testamento. Va la Septuaginta, la traducción griega realizada en Alejandría entre los siglos III y II antes de la Era Común, presenta diferencias notables en las cifras de las edades patriarcales, aunque los nombres permanecen iguales. En la Septuaginta, varias de las edades al engendrar son 100 años mayores que en el texto masorético, lo que desplaza la cronología completa y altera el cálculo que demuestra que Matusalén murió el año del diluvio. De hecho, en la cronología de la Septuaginta, Matusalén sobrevive al diluvio por 14 años, una incoherencia narrativa que los estudiosos de la Septuaginta han debatido extensamente. Esta discrepancia tiene dos lecturas posibles. Una es que los traductores alejandrinos, o su texto fuente hebreo, que pudo diferir del proto-masorético, alteraron las cifras para ajustarlas a un esquema cronológico diferente, quizás para armonizar la cronología bíblica con la cronología egipcia, o para producir un total de años desde la creación hasta el diluvio que fuera múltiplo de un número simbólicamente significativo. La otra lectura es que el texto masorético es el que fue ajustado, y que la coincidencia entre la muerte de Matusalén y el diluvio fue introducida deliberadamente por los editores masoréticos para reforzar el significado profético del nombre. En cualquier caso, la existencia de la variante textual indica que las cifras de la genealogía no fueron recibidas como inmutables por todos los transmisores del texto, y que el significado numérico de la secuencia depende parcialmente de qué tradición textual se siga. Los nombres, sin embargo, no varían entre el texto masorético y la Septuaginta. Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. La lista es idéntica en ambas tradiciones, y las transliteraciones griegas preservan las formas hebreas con suficiente fidelidad para que los significados radicales sean recuperables. Esto sugiere que los nombres fueron considerados más estables, más resistentes a la edición, que las cifras numéricas. Y si los nombres eran el componente intocable de la genealogía,
entonces el mensaje que forman era, intencionalmente o no, la capa más duradera del texto. La cuestión de cuándo fue reconocido este mensaje por primera vez es difícil de responder con precisión. Los comentaristas rabínicos clásicos, como se mencionó anteriormente, analizaban los significados de los nombres individuales, pero no los leían como secuencia unificada. Sin embargo, hay indicios de que la conciencia de un significado subyacente en la genealogía existía en periodos tempranos. El libro de los Jubileos, compuesto probablemente en el siglo II antes de la Era Común, reescribe la narrativa del Génesis con adiciones y modificaciones que sugieren un conocimiento profundo de las resonancias semánticas de los nombres patriarcales. Jubileos amplifica las historias de varios patriarcas antediluvianos, especialmente de Enoc, y les atribuye roles que son coherentes con los significados de sus nombres, pero que no aparecen en el Génesis canónico. En la tradición cristiana, las referencias más tempranas a una lectura tipológica de los patriarcas antediluvianos se encuentran en los padres de la Iglesia de los siglos II y III. Ireneo de Lión, en su obra Contra las herejías, compuesta alrededor del año 180, discute la genealogía de Génesis 5 en el contexto de su argumento contra la gnosis valentiniana. Y aunque no extrae explícitamente un mensaje secuencial de los nombres, sí establece que cada patriarca prefigura un aspecto del plan divino de salvación. Orígenes de Alejandría, un siglo después, fue aún más explícito en su convicción de que el texto bíblico opera en múltiples niveles simultáneos: literal, moral y espiritual. Para Orígenes, la idea de que una genealogía contuviera un mensaje teológico oculto no habría sido sorprendente en absoluto. Habría sido lo esperado. La articulación moderna del mensaje completo, como secuencia traducida, se atribuye generalmente a investigadores del siglo XX. Chuck Missler, un ingeniero aeroespacial convertido en maestro bíblico, lo popularizó ampliamente en sus conferencias y libros a partir de la década de 1990. Missler no fue necesariamente el primero en observar la secuencia, pero fue quien la presentó de manera sistematizada y accesible a un público amplio. Su formación técnica le daba una perspectiva particular. Abordaba el texto bíblico como un sistema de información en el que cada elemento tenía una función, y la redundancia o la irrelevancia eran señales de que el observador no estaba decodificando correctamente. La recepción académica del trabajo de Missler ha sido mixta. Los hebraístas profesionales han reconocido generalmente que las traducciones individuales de los nombres son correctas o al menos defensibles, pero han expresado reservas sobre la metodología de concatenarlos y sobre las conclusiones teológicas que se extraen. El profesor James Barr, de la Universidad de Oxford, uno de los críticos más influyentes de la filología bíblica conservadora, argumentó en varios de sus trabajos que la tendencia a buscar significados ocultos en los nombres hebreos refleja más sobre las expectativas del intérprete que sobre las intenciones del texto. Barr no negaba que los nombres tuvieran significados etimológicos, pero cuestionaba la legitimidad de tratarlos como un sistema de codificación deliberada. La respuesta a Barr desde posiciones más conservadoras ha señalado que su escepticismo, aunque metodológicamente sano, no explica la coherencia de la secuencia. Si los nombres fueran aleatorios en su significado, la probabilidad de que 10 nombres consecutivos produjeran un mensaje gramaticalmente funcional y teológicamente consistente sería extremadamente baja. Algunos investigadores han intentado cuantificar esta probabilidad, aunque los cálculos son necesariamente especulativos, porque dependen de cuántos significados alternativos se asignen a cada nombre y de qué tan estrictamente se defina la coherencia del mensaje. Las estimaciones más citadas sugieren que la probabilidad de que la secuencia sea accidental oscila entre 1 en varios miles y 1 en varios millones, dependiendo de los parámetros del cálculo. Y estas cifras deben tomarse con cautela porque la modelización probabilística de fenómenos lingüísticos es inherentemente imprecisa, pero sirven para ilustrar
que la hipótesis de la coincidencia pura requiere su propia dosis de fe. Más allá de la cuestión probabilística, hay un argumento literario que merece consideración. La genealogía de Génesis 5 no existe en el vacío. Está insertada en una narrativa más amplia que se extiende desde la creación hasta el diluvio. Y su función dentro de esa narrativa ha sido discutida por los estudiosos de la estructura literaria del Pentateuco. El investigador Gary Rendsburg, de la Universidad de Rutgers, ha argumentado que el Génesis está organizado según un principio estructural que él denomina estructura de panel doble, en la que secciones paralelas se corresponden temáticamente a lo largo del libro. En este esquema, la genealogía de Génesis 5, el linaje de Set, funciona como contraparte estructural de la genealogía de Génesis 4, el linaje de Caín. Los nombres en ambas genealogías presentan similitudes fonéticas notables. Enoc aparece en ambas. Lamec aparece en ambas. Cainán en la línea de Set refleja a Caín en la otra línea. Pero las trayectorias narrativas son opuestas. La línea de Caín culmina en violencia y arrogancia, con el Lamec cainita proclamando una venganza 70 veces 7. La línea de Set culmina en gracia y preservación, con Noé hallando favor ante Dios. Si las dos genealogías fueron compuestas o editadas como un par contrastante, entonces la selección de nombres en cada una no fue casual sino programática. Los escribas eligieron nombres que produjeran el contraste deseado. Y si eligieron los nombres de Génesis 4 para ilustrar la degeneración, pudieron igualmente elegir los nombres de Génesis 5 para ilustrar la redención. La arquitectura literaria del texto respalda, aunque no demuestra, la intencionalidad del mensaje. Hay otra observación técnica que refuerza esta lectura. En el hebreo bíblico, las genealogías se construyen típicamente con la fórmula Bayolet, y engendró, seguida del nombre del hijo. Esta fórmula se repite 10 veces en Génesis 5, con una regularidad casi litúrgica. Pero la regularidad no es perfecta. Hay dos interrupciones. La primera es Enoc, donde la fórmula se interrumpe para informar que caminó con Dios y no fue más. La segunda es Lamec, donde la fórmula se interrumpe para incluir las palabras de Lamec sobre Noé y la esperanza de consuelo. Estas dos interrupciones coinciden significativamente con los dos puntos del mensaje donde la narrativa pivota. Enoc, el punto donde el Dios alabado desciende y se dedica. Y Lamec, el punto donde la desesperación se articula antes de la resolución. Las interrupciones formales del patrón genealógico marcan los puntos clave del mensaje semántico. Forma y contenido se alinean. La tradición de la lectura en capas del texto bíblico tiene un nombre técnico en el judaísmo. Pardshe, un acrónimo formado por las iniciales de las 4 capas interpretativas reconocidas por la hermenéutica rabínica. Pishat es el significado literal, el sentido simple y directo del texto. Remez es la alusión, Mib el significado sugerido por indicios textuales que apuntan más allá de lo literal. Drash es la interpretación homilética, la lección moral o teológica que se extrae mediante comparación e imaginación interpretativa. Y Sod es el secreto, el significado místico o esotérico que sólo emerge del estudio profundo y que la tradición cabalística desarrolló con mayor elaboración. La lectura de los nombres del Génesis como mensaje pertenece, en este esquema, al nivel de Remez. La alusión no contradice el Peshat, el sentido literal de la genealogía como registro de generaciones, sino que añade una capa de significado que el texto soporta pero no declara abiertamente. El sistema Pards fue formalizado en la Edad Media, pero la práctica de leer el texto bíblico en múltiples niveles es mucho más antigua. Los manuscritos del Mar Muerto contienen Pesharim, comentarios interpretativos que leen los textos proféticos del Antiguo Testamento como descripciones codificadas de eventos contemporáneos de la comunidad de Qumrán.
El Pesher de Habacuc, por ejemplo, interpreta las profecías del siglo VII antes de la Era Común como referencias a los conflictos entre los líderes de la secta y las autoridades del Templo de Jerusalén. Este método de lectura, que busca un significado oculto detrás del significado aparente, era una práctica establecida en el judaísmo del período del Segundo Templo, y su existencia confirma que la idea de mensajes ocultos en el texto bíblico no es una invención moderna, sino una continuación de una tradición milenaria. Lo que distingue la lectura de los nombres del Génesis de los Pesharim de Qumran es que no depende de una reinterpretación alegórica del texto, sino de una traducción directa de sus componentes. Los Pesharim toman profecías sobre Babilonia y las leen como referidas a Roma. Eso requiere un salto interpretativo considerable. La lectura de los nombres del Génesis simplemente traduce palabras hebreas a su significado léxico documentado, y observa que la secuencia resultante tiene sentido. La operación es filológica antes que hermenéutica. El salto interpretativo, si lo hay, está en la concatenación de los significados individuales, no en la asignación de significados. La filología hebrea moderna ha proporcionado herramientas que permiten verificar o cuestionar cada traducción con un rigor que no estaba disponible para los intérpretes anteriores. El diccionario hebreo y arameo del Antiguo Testamento de Ludwig Quiller y Walter Baumgartner, conocido como Halot por sus siglas en inglés, es la referencia léxica estándar en la academia y ofrece para cada raíz hebrea un rango de significados documentados con citas textuales. El Theological Workbook of the Old Testament, compilado por Robert Harris, Gleason Archer y Bruce Waltke, añade análisis teológico a la información léxica. Ambas obras confirman los significados centrales atribuidos a la mayoría de los nombres patriarcales, con las reservas ya señaladas sobre Cainán y Lamec. Un aspecto que estos diccionarios también iluminan es la diferencia entre la etimología de un nombre y su significado funcional. La etimología de un nombre es su derivación histórica desde una raíz verbal o nominal. El significado funcional es lo que los hablantes de la lengua entendían cuando escuchaban el nombre. Estas dos dimensiones no siempre coinciden. En español, por ejemplo, el nombre Dolores deriva del latín dolor, pero la persona que lleva ese nombre hoy no es percibida como portadora de sufrimiento. En hebreo bíblico, sin embargo, la conexión entre el nombre y su significado raíz era mucho más activa, porque la lengua era más compacta, el vocabulario más reducido y la conciencia etimológica más aguda. Los propios textos bíblicos demuestran esta conciencia con abundantes juegos de palabras basados en la raíz de los nombres. Jacob, Jacob, se vincula con Akeb, talón, porque nació agarrando el talón de su hermano. Israel, Yisrael, se vincula con Sara, luchar, porque luchó con Dios. Esta práctica de la etimología popular, como la denominan los lingüistas, no siempre produce derivaciones que la filología moderna valide, pero refleja la mentalidad de los autores y editores del texto. Para ellos, los nombres significaban. Y si los nombres significaban individualmente, la posibilidad de que significaran colectivamente no es una extrapolación absurda, sino una extensión lógica de la misma mentalidad. El contexto más amplio del antiguo Cercano Oriente ofrece un paralelo adicional que vale la pena considerar. En la tradición egipcia, los nombres de los faraones contenían múltiples componentes, cada uno con significado teológico. El nombre de Horus, el nombre de las dos señoras, el nombre de Horus de oro, el praenomen y el nomen. La secuencia completa de nombres constituía una declaración programática sobre la naturaleza y la misión del gobernante. En Mesopotamia, los nombres reales neoasirios y neobabilónicos eran oraciones completas comprimidas. Nabucodonosor, en acadio Nabucudurri-Usur, significa que Nabú proteja la frontera. Sennacherib, Sinajeeriba, significa que Sin reemplace a los hermanos.
La práctica de codificar mensajes en nombres era, por tanto, una convención cultural del mundo en el que la Biblia fue compuesta. No era excepcional. Lo excepcional, si se acepta la lectura, y es que 10 nombres individuales de 10 individuos sucesivos formen un mensaje transindividual coherente. La composición del Pentateuco ha sido objeto de lo que probablemente sea el debate académico más prolongado y más intenso de las humanidades occidentales. Desde la hipótesis documental de Julius Wellhausen en el siglo XIX, que propuso 4 fuentes principales identificadas como J, E, DIP, por el yavista, el eloísta, el deuteronomista y la fuente sacerdotal, hasta las teorías más recientes de la composición fragmentaria y de la composición complementaria. La cuestión de quién escribió el Génesis y cuándo permanece sin consenso definitivo. La genealogía de Génesis 5 es universalmente atribuida por los proponentes de la hipótesis documental a la fuente P, la fuente sacerdotal, que se caracteriza por su interés en las cronologías, las genealogías, las medidas precisas y los marcos temporales. Si P fue compuesta durante o después del exilio babilónico, en los siglos VI y V antes de la era común, como la mayoría de los académicos sostiene, entonces los escribas sacerdotales que la redactaron tenían acceso a tradiciones genealógicas más antiguas y las organizaron según sus propios criterios teológicos y literarios. Estos escribas, formados en la tradición de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, eran los profesionales de la lengua sagrada, los guardianes del hebreo bíblico en un período en que el arameo estaba reemplazándolo como lengua cotidiana. Su competencia lingüística era máxima. Si alguien podía construir un mensaje semántico a través de una secuencia de nombres, eran ellos. Pero la atribución a P no resuelve la cuestión de la intencionalidad. Los escribas sacerdotales pudieron haber heredado la lista de nombres tal como estaba y haberla incorporado sin modificarla. Pudieron haber seleccionado entre variantes disponibles los nombres que mejor servían a su propósito teológico. O pudieron haber construido la lista desde cero, inventando nombres con significados específicos para producir el mensaje deseado. Las 3 posibilidades tienen precedentes en la práctica escribal del antiguo Cercano Oriente, y ninguna puede excluirse con certeza. Lo que sí puede decirse es que la genealogía de Génesis 5, con su mensaje oculto en los nombres, con su cronología internamente consistente, con sus interrupciones formales que coinciden con puntos clave del significado semántico, y con su posición estructural como contraparte de la genealogía de Caín, es una pieza de ingeniería textual de extraordinaria sofisticación. Sea que esa sofisticación se atribuya a la providencia divina, a la maestría literaria de los escribas o a una combinación de ambas, el resultado es un texto que ha funcionado en su nivel superficial como genealogía durante 3000 años y que simultáneamente ha portado un mensaje que solo emerge cuando se penetra más allá de la superficie. La naturaleza del hebreo como lengua sagrada, preservada y estudiada incluso cuando dejó de ser hablada cotidianamente, contribuyó tanto a la preservación del mensaje como a su ocultamiento. Mientras el hebreo fue lengua viva, los significados de los nombres eran accesibles a cualquier hablante nativo. Cuando el hebreo fue reemplazado por el arameo como lengua vernácula, los significados quedaron accesibles solo a los estudiosos. Y cuando el texto fue traducido al griego, al latín, al siríaco y eventualmente a las lenguas modernas, los nombres fueron transliterados, no traducidos, y los significados se volvieron invisibles para el lector que no conocía el hebreo. La traducción, paradójicamente, preservó los sonidos de los nombres, pero enterró su contenido. Cada vez que un lector medieval recitaba Adán, Set, Enos, Cainán, Maalalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, estaba pronunciando un mensaje sin saberlo.